Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como ya habrán podido apreciar por el título, nos sumergimos de cabeza en un tema que está incendiando las redes sociales, un torbellino de rumores que tiene a todos con el alma en un hilo. Hablamos, por supuesto, de Hande y Kerem. Sí, han escuchado bien, esa pareja que ha cautivado a millones con su química explosiva en pantalla y, por supuesto, fuera de ella. Hoy vamos a desgranar esos rumores que están en boca de todos, a ver qué hay de cierto, que es pura especulación y por qué este tema genera tanta pasión y debate entre los fans. Así que si son tan fanáticos de esta pareja como nosotros, o simplemente les encanta el drama y los cotilleos del mundo del espectáculo, este es su vídeo. Antes de empezar con toda la carnita, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de nuestros chismes calientitos y mantenemos viva esta comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar a desmenuzar este enredo. La verdad es que cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el interés del público parece no tener fin. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchas partes del mundo, su conexión trascendió las pantallas. Esa química innegable, esas miradas que parecían gritarlo todo, ese carisma que irradiaban en cada escena, hicieron que miles de fans empezaran a soñar con una relación real entre ellos. Y la verdad es que en su momento esos sueños se hicieron realidad. Vimos fotos, vídeos, historias compartidas que confirmaban que lo que existía entre Hande y Kerem era mucho más que una simple amistad o una estrategia de marketing. Parecían perdidamente enamorados y nosotros, como espectadores, nos enamoramos de su historia, de su complicidad, de esa chispa que tanto nos gusta ver en las parejas. Sin embargo, el mundo del espectáculo es volátil y las relaciones, a veces, también lo son. Y ahí es donde entran los rumores. Últimamente y con gran fuerza, han estado circulando especulaciones sobre una posible crisis o incluso una ruptura entre Hande y Kerem. Y no es solo un rumor aislado, son varias las fuentes que sugieren que las cosas no estarían tan bien como solían estar. Hemos visto señales, interpretado gestos, analizado cada publicación en redes sociales buscando alguna pista, alguna confirmación o alguna negación. Y es precisamente esta ambigüedad lo que alimenta la llama de los rumores. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la aparente menor frecuencia de interacciones públicas entre ellos. Si antes sus redes sociales eran un constante desfile de momentos juntos, ahora parece haber un espacio considerable de silencio. ¿Significa esto que están intentando recuperar su privacidad, o es un indicativo de distancia? Esa es la pregunta del millón. Los fans más observadores han notado la ausencia de likes mutuos en publicaciones recientes, comentarios que antes eran habituales y que ahora brillan por su ausencia. Y claro, en la era digital, cada pequeña ausencia se magnifica y se convierte en motivo de especulación. Además de esto, han surgido informes de medios turcos y de portales de noticias de espectáculos internacionales, que citan fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes, a menudo anónimas, sugieren tensiones, desacuerdos o simplemente un desgaste natural de la relación. Se habla de diferentes proyectos profesionales, de agendas apretadas, de la presión mediática que conlleva ser una pareja tan seguida. Y es que no es fácil mantener una relación bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada paso, cada palabra, cada silencio, es analizado y diseccionado. Por otro lado, también hay voces que intentan apagar el fuego. Están aquellos que defienden a la pareja, que aseguran que los rumores son infundados y que simplemente están pasando por un momento más tranquilo en su relación, disfrutando de su privacidad lejos de las cámaras. Alegan que la menor presencia en redes sociales se debe a que están enfocados en sus carreras individuales, en nuevos proyectos que requieren su total atención. Y no les falta razón. Ambos son artistas con carreras en pleno auge, y es natural que quieran dedicarse tiempo y energía a sus trabajos. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Hasta ahora, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones contundentes al respecto. Han optado por el silencio o por respuestas evasivas cuando se les ha preguntado directamente. Y este silencio, como decíamos, es un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías. Algunos lo interpretan como una confirmación tácita de que algo está sucediendo, mientras que otros lo ven como una estrategia para no alimentar el circo mediático y proteger su vida privada. Hemos visto también la intervención de
Amigos cercanos y colegas. Algunos han defendido la relación, afirmando que son una pareja sólida y que los rumores son malintencionados. Otros, por su parte, han sido más cautelosos, evitando entrar en detalles y simplemente deseando lo mejor para ambos. La verdad es que sin una confirmación directa, todo se queda en el terreno de la suposición. Lo interesante de esta situación es cómo los fans reaccionan ante ella. Por un lado, tenemos a los seguidores más devotos que se aferran a la esperanza de que la pareja supere cualquier dificultad y siga junta. Son quienes analizan cada detalle, buscando pruebas de que siguen enamorados. Por otro lado, están aquellos que con un tinte de decepción, aceptan la posibilidad de una ruptura, entendiendo que las relaciones no siempre duran para siempre. Y luego, por supuesto, están los que simplemente disfrutan del drama, de la especulación, y se divierten comentando y teorizando en las redes sociales. Las redes sociales, de hecho, se han convertido en el epicentro de este debate. Hashtags como @Ande Kerem, @Sencalcapimi, @Lofisn o variantes similares se vuelven tendencia constantemente. Los comentarios en las publicaciones de ambos, así como en cuentas dedicadas a noticias de entretenimiento, son un hervidero de opiniones, teorías y a veces hasta de confrontaciones entre diferentes bandos de fans. Se comparten supuestas pruebas, se analizan entrevistas antiguas, se buscan significados ocultos en cada gesto. Es un verdadero fenómeno social lo que rodea a esta pareja. Y es que, seamos honestos, Ande y Kerem nos conquistaron con esa historia de amor en la ficción, y luego nos enamoraron con su aparente amor en la vida real. Verlos juntos representaba un ideal, una historia de cuento de hadas moderna. Por eso, la posibilidad de que esa historia llegue a su fin genera tanta tristeza y decepción para muchos. Sentimos que perdemos algo, que se rompe un sueño que habíamos construido en nuestra imaginación. También es importante mencionar que este tipo de situaciones ponen de manifiesto la delgada línea que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Si bien es cierto que ellos han elegido una profesión que los expone al público, no deja de ser su vida personal, y merecen un mínimo de respeto y privacidad. Sin embargo, la naturaleza del entretenimiento y la voracidad de la audiencia a menudo difuminan esa línea hasta hacerla casi invisible. Ahora, analicemos los posibles escenarios. Si los rumores son ciertos y han tomado caminos separados, ¿cómo manejarán esta transición públicamente? ¿Intentarán mantener una amistad profesional? ¿Se mantendrán distantes para evitar especulaciones? Si por el contrario los rumores son falsos y simplemente están pasando por un momento más privado, ¿cómo podrán disipar estas dudas? ¿Necesitarán hacer una declaración conjunta? ¿O simplemente seguirán con sus vidas, esperando que el tiempo calme las aguas? Personalmente creo que la mejor opción para ellos, y para el bienestar de su imagen pública, sería una comunicación clara y honesta en algún momento. Un simple comunicado, sin entrar en detalles íntimos, que aclare la situación y ponga fin a las especulaciones. Sin embargo, entiendo que también pueden tener sus motivos para no hacerlo, quizás para protegerse a sí mismos y a su relación de un escrutinio aún mayor. Lo que sí es innegable es el impacto que Ande y Kerem tienen en sus seguidores y en la industria. Su fama trasciende fronteras y su relación, o la falta de ella, se convierte en un tema de interés global. Son un ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Y mientras esperamos noticias más concretas, ¿qué podemos hacer nosotros como fans? Podemos seguir apoyando sus proyectos individuales, admirando su talento y sobre todo, respetando su privacidad. Podemos evitar caer en la especulación sin fundamento y centrarnos en lo que realmente importa, su arte, su trabajo y el legado que están construyendo. En resumen, queridos espectadores, los rumores sobre Ande y Kerem están más vivos que nunca. La menor aparición pública conjunta, la ausencia de interacciones en redes sociales y los informes de fuentes anónimas han alimentado las especulaciones sobre una posible crisis o ruptura. Si bien hay quienes defienden a la pareja y atribuyen esta situación a la búsqueda de privacidad, el silencio de los protagonistas deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de estas teorías, donde los fans debaten apasionadamente sobre el futuro de la pareja que cautivó al mundo. Es un claro reflejo de la fascinación que generan Ande y Kerem, y de la delgada línea entre la vida pública y privada de las celebridades. Les agradezco enormemente por acompañarme en este análisis de los rumores que envuelven a Ande y Kerem.
Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y que les haya dado una visión más completa de lo que está sucediendo, o de lo que se está diciendo, sobre esta querida pareja. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Qué piensan de la presión mediática a la que están sometidos? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda este chisme, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima. Chao.